Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar sobre la adición nucleofílica del grupo carbonilo. Este es un tema de la serie 5 de la materia que corresponde a aldehídos y cetonas. Para empezar, vamos a ver unos conceptos preliminares que nos van a servir para el resto de los análisis. ¿Cómo es la estructura electrónica del grupo carbonilo? Bueno, para ver eso, vamos a ver qué es propiamente dicho el grupo carbonilo. En el grupo carbonilo tenemos un carbono con una hibridización sp2 unido a un oxígeno. O sea, un carbono con un doble enlace a un oxígeno. Si nos fijamos, ese carbono, por otro lado, también puede estar unido a dos cadenas alquílicas, que estaríamos hablando de una acetona, o una cadena alquílica y un hidrógeno, en el que estaríamos en el caso de un aldehído. Si los dos R's acá fueran hidrógenos, estaríamos en el caso único que sería el formaldehído. Entonces, ¿cómo está caracterizado este enlace? Fijémonos en la identidad de los átomos. Por un lado tenemos el carbono y por el otro lado tenemos el oxígeno. Sabemos que el oxígeno es más electronegativo que el carbono, entonces este enlace va a estar polarizado. El grupo carbonilo va a tener un momento dipolar y vamos a tener una densidad de carga negativa del lado del oxígeno, correspondiente a su electronegatividad, y una densidad de carga positiva del lado del carbono. ¿Cómo podemos ver mejor esto? Vayamos a las estructuras resonantes. Si uno ve las estructuras resonantes, podemos plantear el movimiento electrónico del doble enlace hacia el oxígeno y nos quedaría esta estructura, que en esta estructura se evidencia una carga positiva en el carbono y una carga negativa en el oxígeno. Recordemos que las estructuras de resonancia ninguna es real, sino lo que tenemos en la realidad nosotros es un promedio electrónico de estas dos. En este caso, una puede pesar más que la otra, pero eso lo vamos a ver más adelante en los análisis de las reacciones. Por el momento nos quedamos con que tenemos estas dos estructuras resonantes y en un principio tendríamos una densidad de carga positiva en el carbono. Acá tenemos un gráfico que nos muestra cómo son los orbitales involucrados y cómo son los enlaces. Recordemos que el carbono está enlazado al oxígeno mediante un enlace sigma, que es un enlace, los enlaces sigma son enlaces que están en el eje internuclear. Y por otro lado tenemos el enlace pi, en el que tenemos densidad electrónica por encima y por debajo del plano del grupo carbonilo. Hay que recordar que el grupo carbonilo, el carbono al ser sp2, es plano. Entonces vamos a tener por encima y por debajo densidad electrónica correspondiente al doble enlace. Volviendo al tema de la densidad electrónica y a las densidades de cargas, tenemos que la densidad de carga positiva está ubicada en el carbono y la densidad de carga negativa en el oxígeno. Entonces, ¿qué tipo de reacciones va a experimentar el grupo carbonilo? El grupo carbonilo principalmente va a funcionar como electrófilo. ¿Por qué? Porque la densidad de carga positiva ubicada en el carbono tendría, entre comillas, una deficiencia electrónica. Y recordemos que los nucleófilos buscan densidad de carga positiva. Entonces, el tipo de reacciones a nivel general que vamos a tener para el grupo carbonilo van a ser ataques nucleofílicos a el carbono del doble enlace. Vamos a ver cómo es la adición nucleofílica en el grupo carbonilo. El mecanismo va a ser el ataque del nucleófilo a el carbono del carbonilo. Fíjense que cuando ataca el nucleófilo hay un movimiento electrónico del doble enlace, tiene que venir al oxígeno. Esto ocurre porque el carbono no puede estar unido a más de 4 cosas. O sea, sí o sí se tiene que romper ese enlace. Al pasar esto, estamos pasando de un carbono sp2 a un carbono sp3. O sea, está cambiando el entorno. Y esto es importante, ¿por qué? Al cambiar el entorno, fíjense que cambian los ángulos de enlace. Y esto va a hacer
que termina afectando nuestra reactividad y lo vamos a ver reflejado en los próximos mecanismos. Pero este es un concepto muy importante a tener en cuenta. Luego de que se forma este compuesto tetraédrico, el segundo paso de reacción suele ser un ácido base, ya que acá tendríamos lo que sería un alcóxido. Y un alcóxido, recuerden que es un compuesto muy básico. Y si tenemos algún, algún otro compuesto, algún ácido dando vueltas o algún hidrógeno disponible, este lo va a tomar. De esta manera tendríamos lo que sería la adición en términos generales. Ahora pasaríamos a ver casos particulares en los que vamos a identificar el compuesto que dona los protones en el segundo paso. Bueno, ya vimos las generalidades del grupo carbonilo y cómo son las reacciones de adición en términos generales. Y lo que vamos a pasar a ver ya son reacciones más específicas. Entonces, en esta diapositiva lo que se les presenta es un resumen de las siguientes cosas que vamos a ver. Por un lado, vamos a ver lo que es la adición de agua al grupo carbonilo, primero en términos generales, términos de estabilidad de hidratos. Eh, Luego de esto, vamos a ver los mecanismos específicos de la adición de agua catalizada por ácido y la adición de agua catalizada por base. Luego de esto vamos a ver la adición de alcoholes al grupo carbonilo. Vamos a ver el mecanismo de formación de cetales y acetales. Luego vamos a ver un nuevo grupo funcional, que es el grupo funcional imina, lo que serían compuestos iminas. Vamos a ver cómo se los sintetiza. Y por último vamos a ver la adición del grupo cianuro al grupo carbonilo. Es una reacción particular para formar un tipo de compuestos que se denominan cianohidrinas. Bueno, en esta diapositiva mostramos cómo es la adición nucleofílica de agua al grupo carbonilo. Eh, por un lado tenemos la reacción global, en la que partimos de un aldehído o una acetona, dependiendo la identidad de los R que tengamos. Si esto lo ponemos en presencia de agua, lo que vamos a terminar obteniendo es lo que se conoce como un hidrato o un hemdiol. Hemdiol porque tenemos los dos oxidrilos unidos en un mismo carbono. Esta reacción la vamos a encarar por varios lados. Por un lado vamos a hacer un análisis cinético de la reacción, que es un análisis, vamos a ver qué factores afectan a la cinética de la reacción. Luego vamos a ver qué factores afectan a la termodinámica de la reacción, porque no hay que olvidarse de que esto es una reacción de equilibrio. O sea, y la energía de los reactivos respecto de los productos me va a afectar la relación de equilibrio, va a afectar la constante de equilibrio y eso va a estar determinado en el fondo por las energías relativas que tengan tanto los reactivos como los productos. Desde el punto de vista cinético vamos a ver que esta reacción siempre se lleva a cabo mediante un catalizador. La catálisis que se puede hacer para este tipo de reacciones puede ser una catálisis ácida o una catálisis básica. Así que seguimos con ese tema. Bueno, veamos cómo se forman los hidratos cuando los catalizamos con una base. De nuevo, hay que recordar que tenemos nuestro aldehído, nuestra acetona, más agua, pero en este caso vamos a tener que en el medio de reacción lo vamos a tener en medio básico. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nuestro nucleófilo en esta reacción va a ser el oxidrilo, no el agua. ¿Qué va a hacer el oxidrilo? Va a ser un ataque nucleofílico al carbono con densidad de carga positiva del carbonilo. Y lo que va a ocurrir es que este carbono va a pasar de ser un carbono sp2 a un carbono sp3. Y se va a formar este compuesto que estamos viendo acá. Como este compuesto, fíjense, ya es un hemdiol, pero tenemos acá lo que sería un grupo alcóxido. Sabemos que los alcóxidos son altamente básicos y como hay agua en el medio, el alcóxido lo que va a ser desprotonar el agua y lo que me va a quedar al final de todos va a ser mi hidrato.
Fíjense en por qué catálisis básica. Porque el oxidrilo que usamos al principio se regenera al final de la reacción. O sea, hay que recordar que el catalizador no se consume a lo largo de la reacción. Lo único que hace, la única función del catalizador es bajar la energía de activación. La energía de activación, si recuerdan, es la energía que hay entre el estado energético de los reactivos hasta llegar a mi estado de transición. Ahora vamos a ver el otro mecanismo de adición de agua, que es el cual se realiza mediante una catálisis ácida. Veamos cómo sería el mecanismo. En este caso, si vemos acá, tenemos a nuestro aldehído o nuestra acetona, pero tenemos un problema. El principal problema es que el agua no es un buen nucleófilo. Y si bien el aldehído o la acetona es un electrófilo, no es lo suficientemente electrofílico como para que lo ataque el agua y pueda formarse el producto. Por lo cual, yo necesito que en mi electrófilo, necesito mejorarle la capacidad electrofílica que tiene. ¿Cómo hago esto? Bueno, lo que tengo que hacer es activar el carbonilo. Si se fijan, este es el paso de activación del carbonilo. Y lo que hace es, mi carbonilo, mi oxígeno del carbonilo, se protona, sacándole un protón al hidrógeno. Recordemos que estamos en medio ácido. Y lo que terminamos teniendo es esta especie, en la que hay una carga positiva en el oxígeno. Hay que recordar que el carbonilo puede estar en resonancia con esta otra forma resonante, y en esta forma se evidencia que el carbonilo tiene la densidad de carga positiva en el carbono. Pero fíjense, si uno compara esta forma resonante con la forma resonante que tenía el carbonilo sin protonarse, en este caso esta forma resonante está más estabilizada que en el otro caso. ¿Por qué? Porque en el otro caso, que si recuerdan de diapositivas anteriores, en el otro caso tenemos una carga negativa acá en el oxígeno, que ahora no la tenemos porque el oxígeno este está unido a un hidrógeno. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que mi carbonilo ahora es más electrófilo que antes. Y ahora sí, como es más electrófilo, el agua puede hacer el ataque nucleofílico. Fíjense en que luego de hacer el ataque nucleofílico, lo que me queda es esta especie. Esta especie es lo que se le conocería un hemdiol, pero está protonado este oxidrilo. Esto es un compuesto muy ácido. Como vieron, ya pueden recordar que la serie de alcoholes, ya conocen las propiedades ácidas de los alcoholes. Así que cuando ustedes ven un alcohol protonado, saben que es un compuesto muy ácido. Entonces, este alcohol protonado le donaría ese protón a un agua que se lo lleva, y lo que me terminaría quedando es mi hemdiol o mi hidrato. Pasos a recalcar en esta reacción. De nuevo, fíjense en que son todos equilibrios. O sea, si yo en esta reacción saco el agua del medio, voy a volver desde mi producto hacia mi reactivo. O sea, recuerden que el equilibrio se va a modificar dependiendo de cómo sean las relaciones producto-reactivo. Y en este caso, el agua está dentro de mis reactivos. Entonces, el equilibrio volvería a reactivos si yo quito agua del medio. Por otro lado, hay que recordar el tema de la catálisis ácida. ¿Por qué se le dice que la catálisis es ácida? Porque, fíjense, acá tenemos la especie ácida del hidrógeno. Si bien yo lo consumo al principio de la reacción, si me voy al final, yo lo regenero. Entonces, a nivel neto, no estamos consumiendo hidrógeno. El hidrógeno se regenera. Bueno, veamos ahora cómo es la reacción desde el punto de vista cinético. Si yo hago un ensayo de reactividad y mido las velocidades de reacción para estos distintos compuestos, en este caso comparo formaldehído, comparémoslo con un aldehído, por ejemplo, metanal, y a su vez comparemos esto con la propanona o la acetona. Lo que voy a encontrar es que el formaldehído reacciona más rápido
que el aldehído, y a su vez el aldehído funciona más rápido que la acetona. ¿A qué se debe esto? En principio se debe al impedimento histérico. Recordemos que cuando se realiza el ataque nucleofílico al carbono del carbonilo, miremos la estructura del formaldehído. El formaldehído, el carbono este está unido a dos hidrógenos, los cuales los hidrógenos son muy pequeñitos en el espacio. Veamos cómo es la comparación formaldehído-aldehído. En este caso estamos reemplazando un hidrógeno por una cadena alquílica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a nivel estructura? La cadena alquílica es más voluminosa que el hidrógeno. Entonces, al ser más voluminosa, pensemos que el ataque nucleofílico, para que pueda ocurrir el ataque nucleofílico, si bien ocurre en forma perpendicular al plano del carbono sp2 del carbonilo, al agregar algo voluminoso enlazado a ese carbono, lo que vamos a tener es un espacio por el cual el carbonilo no se va a poder acercar. Y esto se acentúa más en la comparación aldehído y cetona. Fíjense, acá al tener dos cadenas alquílicas, todavía estamos restringiendo más los lugares por los cuales se puede acercar el carbonilo, el nucleófilo, atacar el carbono del carbonilo. Entonces, tiene sentido de que la reactividad sea mayor para el formaldehído, a su vez la reactividad de un aldehído sea mayor que la de una acetona. Todo esto siempre analizado desde el punto de vista cinético, o sea, lo que estamos analizando acá es que la energía de activación para llegar desde el estado energético de los reactivos hacia nuestro estado de transición se hace más grande, pasando de aldehído a acetona. Las acetonas tienen una energía de activación más grande que los aldehídos y a su vez el formaldehído tiene la energía de activación más baja. Esto lo podemos ver también, lo podemos observar en cetonas. Si nosotros midiéramos las velocidades de reacción para distintas cetonas, lo que observaríamos es que las cetonas que tienen cadenas alquílicas más chicas, más pequeñas, son más reactivas que las que tienen cadenas alquílicas más grandes. Como puede observarse acá, la cetona sería la más reactiva de estas tres cetonas. Fíjense en esta última en la que ya las cadenas alquílicas son bastante voluminosas. Entonces, esto es un factor que afecta la energía de activación de nuestra reacción. Por otro lado, yo puedo hacer un análisis de la reactividad desde el punto de vista termodinámico. ¿Qué me va a decir el punto de vista termodinámico? Me va a decir las proporciones entre reactivos y productos que tenga yo a la hora del equilibrio. Recordemos que cuando uno agrega un catalizador a una reacción, no afecta las proporciones de las especies en el equilibrio. O sea, si yo no hubiese agregado el catalizador a mi reacción, a las reacciones que vimos anteriormente, hubiésemos llegado a la relación de equilibrio. Hubiésemos tardado mucho más tiempo, porque lo que hace el catalizador es acortar ese tiempo. Pero no me afecta la relación entre las especies, o sea, no me afecta la constante de equilibrio. Entonces, comparemos una acetona, que es la acetona en este caso, con el acetaldehído y con el formaldehído. Comparemos estos tres compuestos. Fijémonos, ponemos los tres compuestos en presencia de agua y hacemos las respectivas reacciones de hidratación. Si dejamos llegar a evolucionar esto al equilibrio, vemos que terminamos obteniendo estos porcentajes que están marcados en rojo en la diapositiva de reactivo y producto en el equilibrio. Y fíjense lo que pasa. Tenemos, para el caso de la acetona, prácticamente la acetona se queda toda en su forma acetona, no se hidrata casi nada. El acetaldehído, algo pasa a producto, pero más o menos la relación es 50-50. Mientras que por otro lado el formaldehído prácticamente se hidrató todo. Veamos la relación, está prácticamente todo formado en un hidrato el formaldehído.
Esto también se puede evidenciar acá en las constantes de equilibrio que están para las reacciones estas. Entonces, ¿qué información nos da esto? Esto nos está dando información sobre el estado energético de reactivos y productos. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que esta especie, acá la acetona, este hidrato es menos estable que este hidrato para el aldehído. Y nosotros tenemos que buscar una explicación de por qué ocurre esto. Entonces, si recuerdan diapositivas anteriores, les comenté que esto afectaba, y afecta en este caso a la relación reactivo-producto. ¿Y qué es lo que ocurre? Miremos esto. Veamos de nuevo el caso del formaldehído. El formaldehído tenemos que el carbono del carbonilo se encuentra unido a dos hidrógenos. Y acá ese carbono es un carbono sp2. O sea, el ángulo de enlace que tenemos ahí sería 120 grados. Por otro lado, cuando lo hidratamos, ese ángulo de enlace pasaría a ser un ángulo de 109,5 porque pasamos de un carbono sp2 a un carbono sp3. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Los hidrógenos son pequeños y por más de que yo achique el ángulo de enlace, a ellos no les molesta porque su tamaño es pequeño, ocupan poco volumen en el espacio, entonces no se molestan si yo achico el ángulo de enlace. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un metilo? Algo que es bastante más voluminoso que un hidrógeno. Cuando yo paso a achicar el ángulo de enlace al pasar del carbono sp2 a sp3, lo que ocurre es que el metilo ya se empieza, no se siente tan cómodo energéticamente. O sea, no le gusta porque hay un impedimento estérico. Recordemos que a medida que nosotros achicamos los ángulos de enlace, ese metilo va a empezar a ver las otras cosas que están enlazadas más cerca. Y si la cadena es muy voluminosa, esas cosas se van a molestar. Y eso lo que genera es una mayor energía, porque recuerden que hay repulsiones estéricas entre las nubes electrónicas de la molécula. Y esto se acentúa más en la acetona. Veamos, en la acetona tenemos los dos metilos. Cuando yo paso de un ángulo de enlace de 120 a 109,5, esto genera repulsiones de tal manera de que prácticamente la acetona prefiere estar como acetona. Obtengo muy poco del hidrato. Y esto lo podemos ver, lo podemos graficar en los diagramas de energía versus coordenada de reacción y podemos graficar de forma cualitativa cómo serían las energías de reactivos y productos. Veamos, en el caso de la acetona, los reactivos serían más estables en energía que los productos. En el caso del acetaldehído, el reactivo es apenitas un poco menos estable en energía que los productos. Y en el formaldehído tenemos que prácticamente los productos son mucho más estables que los reactivos. En síntesis, la identidad del grupo R afecta a la cantidad de producto final que obtenemos. En este caso hicimos el análisis particular para los hidratos, pero un análisis de este tipo se puede extender a otro tipo de grupos funcionales o de otros compuestos que se adicionen al carbonilo. Este sería el caso más simple. En esta diapositiva lo que vamos a tratar va a ser la adición de alcoholes al grupo del carbonilo. Por un lado tenemos la adición de alcoholes, en este caso metanol, vamos a hacer el ejemplo con metanol, la adición de metanol a un aldehído y abajo la adición de metanol a una acetona. Veamos el primero lo que es la adición de metanol al aldehído. Esta reacción en términos generales lo que hace es formarme este compuesto que se conoce como hemiacetal y fíjense en el metanol terminó adicionándose al carbono del carbonilo y luego si yo tuviese metanol en exceso, lo que terminaría haciendo es un segundo paso de reacción o una segunda etapa de la reacción en la que haría una sustitución.
una sustitución del oxidrilo este que tiene el hemiacetal terminaría siendo sustituido por este O-metilo. De nuevo, todos son pasos de equilibrios. Fijémonos que en el último paso lo que ocurre cuando este oxidrilo sale como agua. Y en términos generales, lo que voy a obtener yo, si hago la reacción desde el aldehído hasta el acetal, que sería mi producto final, que ocurriría después de la adición y la sustitución, terminaría obteniendo el acetal. Aparte, yo estaría generando agua. Veamos que la acetona es un caso prácticamente similar al anterior, es prácticamente igual. Veamos que en el caso de la acetona, lo que se diferencia es que en vez de tener un hemiacetal, tenemos un hemicetal. Que la diferencia es que en vez de tener el hidrógeno acá, tendríamos una cadena alquílica ahora. Y si seguimos con el exceso de metanol, recuerden que acá estoy dando el ejemplo con una catálisis ácida, tenemos el exceso de metanol. Con el hemiacetal lo que terminaríamos obteniendo sería un cetal y agua como productos finales. Recordemos que si bien esto nosotros lo damos como adición de alcoholes, esto sería una adición y luego una sustitución para ambos casos. Bueno, veamos cómo es el mecanismo de formación de un cetal o un acetal por catálisis ácida, en el cual vamos a utilizar metanol como nucleófilo. Veamos, el primer paso es similar al de la catálisis ácida cuando formamos un hidrato con agua. En el primer paso necesito activar mi carbonilo. ¿Por qué lo necesito activar? Porque los alcoholes no son buenos nucleófilos. Al igual que el agua, un alcohol no es un buen nucleófilo. Entonces, yo necesito mejorar el poder electrofílico de mi electrófilo, de mi carbonilo. Entonces, ¿cómo hago esto? Con un primer paso ácido-base en el que protono el oxígeno del carbonilo. Y luego de esa protonación lo que va a ocurrir es el ataque nucleofílico del alcohol hacia el carbonilo. Veamos, hay que recordar de que el carbonilo activado tiene las estructuras resonantes y deberían poder saber dibujarlas. Esto se los dejo de tarea, pero tienen que saber, tienen que escribir las estructuras resonantes cuando escriban este mecanismo. Son completamente análogas al mecanismo anterior. Entonces, esta es la especie que nos queda luego del ataque nucleofílico al carbonilo. Y fíjense en esta parte de la molécula, nos quedaría algo similar a lo que sería un éter protonado en este caso. Pero eso tiene una acidez similar a lo que sería un alcohol protonado. Entonces, de la serie de alcoholes ya sabemos que estos compuestos son muy ácidos. Entonces, ese protón se lo puede llevar cualquier base que esté en el medio. Incluso esto se lo puede llevar una molécula de metanol. ¿Qué es lo que ocurre después de que pasa eso? Se forma mi hemicetal. ¿Por qué hemicetal? Porque hemi hace referencia a que es la mitad del cetal. La mitad del cetal porque acá tenemos un O-metilo y en el cetal final tenemos dos O-metilos. Entonces nos estaría faltando acá un O-metilo arriba para tener el cetal completo. Entonces, luego de la formación del hemicetal, lo que ocurre en otro paso ácido-base es que se protona el oxidrilo. ¿Por qué se protona el oxidrilo? Porque el oxidrilo, si recordamos, no es un buen grupo saliente, porque es un compuesto básico. Si recuerdan series anteriores, compuestos básicos son malos grupos salientes. Entonces, yo para que el oxidrilo pase a ser un buen grupo saliente necesito protonarlo.
lo que termino teniendo esta especie. Y cuando ocurre la reacción de eliminación, lo que voy a terminar eliminando va a ser el agua. El agua es menos básica que el oxidrilo. Entonces el agua sí es un buen grupo saliente. El secreto acá es ir viendo lo que va ingresando a la molécula. En este primer paso que hicimos, la adición, lo voy a tener que desprotonar. Y lo que voy a tener que hacer es protonar lo que quiero que se vaya de la molécula. Esto es un tip de memoria, o sea, porque la molécula reacciona y no reacciona como yo quiero que reaccione, o sea, reacciona como ocurre en la realidad. Uno después hace el análisis, pero sí uno puede hacer reglas memotécnicas para acordarse, ir guiándose sobre estos mecanismos que ya son mecanismos más complejos que los que veníamos viendo antes, que eran mecanismos más pequeños de uno o dos pasos. Acá tenemos varios pasos. Entonces, si yo tengo algo que no se puede ir, lo que voy a hacer, lo voy a protonar para que sea un buen grupo saliente. Esto lo vamos a hacer en un montón de casos, en un montón de reacciones, lo vamos a ver en esta guía y en otras guías. Así que es algo a lo que se tienen que ir acostumbrando. Entonces, luego lo que ocurre es el paso de la eliminación y nos queda este intermediario, que si se fijan en este intermediario, también tendría una estructura resonante, similar a la de este intermediario, solamente que acá, en vez de un hidrógeno, tenemos un metilo. Una cosa a recordar es que en este paso se está eliminando agua. Esto es lo que vamos a ver al final de la reacción, en la reacción global. Entonces, a este intermediario, ¿qué va a pasar? El alcohol vuelve a atacar al carbono de este carbonilo y lo que terminaría formando es este compuesto, que si se fijan es análogo a este, solamente que en vez de tener un oxidrilo acá, ahora tenemos un O-metilo. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Un paso ácido-base y lo que terminamos obteniendo como producto final sería el cetal. Viendo esta reacción en términos generales, vemos que todos los pasos son pasos de equilibrio. Por lo tanto, yo puedo ir de reactivos hacia productos y de productos hacia reactivos. ¿Cómo podría ir de productos hacia reactivos? Agregando agua en el sistema. Si yo agrego agua en el sistema, yo voy a afectar los equilibrios y voy a hacer que este equilibrio se vea desplazado hacia productos. Entonces, este tipo de reacciones se utiliza mucho como reacciones de grupos protectores. Se los conoce como grupos protectores. ¿Qué es lo que hace? Es que en algunos casos que yo tengo por ejemplo una acetona o un aldehído y quiero hacer una reacción en otra parte de la molécula, pero la reacción que quiero hacer puede afectar a mi aldehído o mi cetona, entonces yo lo que hago es protejo este grupo funcional con un alcohol o con un diol, puede ser también. Lo protejo y realizo la reacción y luego lo que hago es lo hidrolizo. De esa manera vuelvo a obtener mi producto inicial y a su vez le hice la reacción en la otra porción de la molécula que me interesaba. Ya vamos a ver en las series de problemas, vamos a ver algún ejemplo de grupos protectores. Bueno, sigamos con la adición nucleofílica para otros nucleófilos, de otros nucleófilos hacia el grupo carbonilo. En este caso vamos a ver la adición nucleofílica de amoníaco y aminas primarias. En el caso de las reacciones de adición nucleofílica con estos compuestos, nuestro aldehído o nuestra cetona va a pasar a transformarse en lo que se conoce como una imina o una base de Schiff. Fíjense en la estructura de la imina. Este grupo funcional
La imina es como sería como si hubiera agarrado el carbonilo, el oxígeno, y lo hubiese reemplazado por un nitrógeno. En la imina, dependiendo si partimos de amoníaco o de una mina primaria, el R puede ser para una mina primaria una cadena alquílica y para el caso del amoníaco el R va a ser un hidrógeno. Acá vemos un poco mejor cómo es el entorno del grupo funcional imina y vemos el carbono sp2 enlazado a un enlace sigma al nitrógeno. Vemos los enlaces pi, el solapamiento de los orbitales P del carbono y P del nitrógeno. Y vemos los entornos del nitrógeno. En este caso sería el ejemplo, estaría graficado para una imina que vino de una mina primaria. En la bacteria no vemos este tipo de reacción, pero si nosotros hacemos reaccionar a un aldehído o a una acetona con una amina secundaria, no se forma una imina. Lo que se termina formando es una enamina. Hay un paso que es diferente en el mecanismo de reacción y nos termina dando este tipo de compuestos. Pero esto yo se los comento a título informativo porque no son compuestos ni reacciones que vamos a ver en esta materia. Bueno, pasamos a explicar la formación de la imina, cómo es el mecanismo. En la parte superior de la diapositiva, como en la diapositiva anterior, mostramos la reacción global y en esta parte los detalles del mecanismo. El mecanismo lo vamos a dividir en dos partes y lo que sería en una primera parte, que sería la parte estrictamente de adición, en la que habíamos partido de nuestro compuesto carbonílico, un aldehído o una acetona, y llegamos a un intermediario que se lo conoce como carbinolamina, que es el intermediario que observamos acá. Y luego en la segunda etapa, que sería una etapa de eliminación, lo que se termina eliminando es este oxidrilo de acá como agua, que es el agua que vemos acá en el producto de la reacción global, para obtener finalmente nuestra imina. Ahora veamos cómo es el mecanismo en detalle. Fijémonos en el primer paso. En el primer paso lo que ocurre es el ataque nucleofílico de la amina hacia el carbono del carbonilo para obtener este primer intermediario. Si podemos ver en el intermediario este, tenemos por un lado un oxígeno con una carga negativa que tiene funcionalidad de alcóxido y por otro lado tenemos un nitrógeno que se encuentra unido por un lado al carbono del carbonilo, que era proveniente del carbonilo, y por el otro lado tiene hidrógenos y una cadena alquílica. O sea, un compuesto muy básico y un compuesto muy ácido. Entonces, los próximos dos pasos de reacción son pasos ácido-base. Me refiero a este paso y a este paso. ¿Qué es lo que ocurre? Este oxígeno inmediatamente toma un protón del medio para protonarse porque era un compuesto muy básico y a su vez este nitrógeno es un compuesto, es un grupo funcional muy ácido, entonces lo que hace es cede un protón al medio. Una vez que se cede este protón al medio, lo que se termina formando es la carbinolamina. Veamos ahora, como yo quiero, esto es similar al mecanismo que habíamos visto para la formación de cetales y acetales, porque prácticamente estamos hablando de lo mismo, solamente el mecanismo cambia al final y lo que cambia en este mecanismo es esto, que tenemos un grupo funcional en el que está involucrado un nitrógeno, antes no lo teníamos. Entonces, veamos lo que queremos hacer ahora, nos queremos sacar el oxidrilo de la molécula. ¿Cómo ocurre esto? El oxidrilo no puede irse solo, así como oxidrilo, sino que sí o sí necesito protonarlo para sacarlo. Porque un oxidrilo
ya lo recalcamos antes, es un mal grupo saliente. Entonces, ese oxidrilo tiene que irse como agua. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, se protona el oxidrilo, me queda este, este oxidrilo protonado y ahora sí lo puedo eliminar. Y fíjense en que en la eliminación viene un par electrónico que pertenece al nitrógeno y se enlaza y forma un doble enlace con el carbono que era el carbono del carbonilo. En ese mismo paso lo que hace es este par electrónico del enlace carbono-oxígeno se lo lleva al oxígeno y se va como agua. Lo que me termina quedando es esta especie que lo que sería es una imina protonada y una base cualquiera del medio puede llevar el protón de la imina protonada. Lo que nos quedaría finalmente, por quedar finalmente el producto que es la imina. De nuevo, en esta reacción estrictamente es una sustitución, porque el producto final es una sustitución. Este tipo de reacciones se las conoce como sustitución por adición-eliminación. ¿Por qué por adición-eliminación? Porque en una primera instancia en la reacción hicimos una adición y en una segunda instancia hicimos una eliminación. Y en términos globales, lo que hicimos es una sustitución, porque cambiamos el oxígeno del carbonilo por un nitrógeno con una cadena alquílica. Otro aspecto a resaltar en este tipo de reacciones es el pH. Estas reacciones, por lo general, se hacen a un pH aproximadamente 5. ¿Por qué ocurre esto? Si yo agarro y mido la velocidad de la reacción y mido la reacción, me pongo a medir la velocidad de esa reacción a distintos pHs, lo que voy a encontrar yo es este perfil de velocidad, en el que en el eje Y mostramos la constante de velocidad de la reacción y en el eje X mostramos el pH. Entonces, como podemos observar, la velocidad de reacción disminuye mucho para pHs menores a 2 y también disminuye mucho para pHs mayores a 6. Y se observa un máximo aproximadamente a pHs cercanos a 5. Entonces, para hacer estas reacciones, el pH ideal sería un pH 5. Yo tendría que hacerla en un buffer a pH 5. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a explicar este comportamiento observando cómo es el mecanismo de la reacción. Y veamos ahora. Tenemos en el primer paso, tenemos una adición nucleofílica. Pero no es cualquiera el nucleófilo. El nucleófilo es una molécula de amoníaco o una molécula que es una amina. Entonces, tanto el amoníaco como las aminas tienen reacciones o pueden sufrir reacciones ácido-base, tienen actividad ácido-base. Y si ustedes recuerdan, si yo al amoníaco lo pongo en un pH ácido, deja de ser amoníaco y pasa a ser amonio. ¿Cuál es el problema? Es que el amonio ya no tiene más el par electrónico disponible para hacer el ataque nucleofílico. Entonces, estas reacciones, si yo las realizo a pH ácido, yo pierdo mi nucleófilo, desactivo mi nucleófilo del todo. Y eso yo lo observo en la velocidad de la reacción. Por eso no puedo hacer las reacciones a pHs ácidos sin afectar la velocidad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre a pHs básicos? ¿Por qué también baja la velocidad a pHs básicos? Y eso tiene que ver con la segunda etapa de la reacción. Es que a pHs básicos yo no puedo proctonar este oxidrilo para que se elimine como agua. Y si yo no hago este paso, yo no hago esta protonación del oxidrilo, esto no se va a eliminar de la molécula. Entonces no puedo obtener el producto. Y además de eso, el intermediario que se forma acá es un intermediario que es inestable. O sea, si yo estoy a pH básico,
este intermediario va a volver totalmente reactivos. Entonces, para hacer esta reacción, yo necesito un compromiso de pH. Por un lado, que el pH no sea lo suficientemente ácido para no desactivar a mi nucleófilo, y por otro lado, que el pH no sea lo suficientemente básico para no poder hacer el paso de eliminación del oxidrilo como agua. En la serie 5 vamos a ver, hay algunos ejemplos de formación de iminas, que en particular son iminas que se forman con amoníaco. Si bien estas iminas se pueden formar, no son tan estables como las iminas formadas por eh, provenientes de aminas primarias, pero dentro de todo se las puede aislar en condiciones controladas. Bueno, por último vamos a ver la adición nucleofílica de cianuro al grupo carbonilo. Veamos en este caso que en la reacción lo que terminamos haciendo reaccionar es nuestro grupo carbonilo, un aldehído o una acetona, la ponemos en presencia de cianuro y lo que terminamos obteniendo es lo que se conoce como una cianohidrina. ¿Cómo es el mecanismo de reacción? Acá se los escribimos. En un primer paso, el cianuro ataca al carbono del carbonilo, formándose este intermediario, pasando de un carbono sp2 a un carbono sp3. Y esto, como vimos, es lo suficientemente básico como para sacarle un hidrógeno a un cianhídrico que puede estar en el medio, para terminar obteniendo lo que se conoce como la cianohidrina. La cianohidrina, si lo podemos ver, es un grupo ciano enlazado a un carbono y en el mismo carbono tenemos enlazado un oxidrilo. ¿Cuál es la particularidad de esta reacción? Es que en principio el cianuro en medio ácido se puede transformar en cianhídrico y el cianhídrico sabemos que es un compuesto muy peligroso, que de hecho es prácticamente mortal si lo aspiramos. Entonces, esta reacción hay que realizarla en extrema precaución y lo que se hace, la forma de realizar la reacción es primero, la hacemos utilizando un exceso de cianuro de sodio para asegurarnos un exceso de este cianuro y luego, una vez que pasa un tiempo determinado de la reacción, que necesitamos protonar esta parte de la molécula, lo que se hace es se agrega clorhídrico lentamente, pero siempre en pocas cantidades. ¿Por qué? Porque yo quiero que el cianuro, que el compuesto este, que el intermediario este, consuma todo el cianhídrico y lo vuelva a transformar en cianuro. Tengo que tener ese cuidado. Sí o sí necesito controlar muy bien las condiciones de este tipo de reacciones. Ahora vamos a ver para qué sintetizaríamos cianohidrinas, porque la verdad es que es un compuesto que puede tener cierta utilidad sintética. Como cianhidrina no se utilizaría mucho, pero sí se utiliza mucho como intermediario. Y vemos acá algunas utilidades de la cianohidrina. Como se pueden ver, la reacción anterior, si bien no lo resalté, se podía observar que era una reacción de equilibrio. O sea, la cianohidrina, como la formé, la puedo sacar de la molécula, le puedo sacar el ciano a la molécula. O sea, la puedo hidrolizar. Y es lo que se muestra en esta parte. Veamos que una vez que yo tengo la cianohidrina, por ejemplo, de este compuesto, si yo la pongo en medio básico y pongo exceso de agua, lo que hago es hidrolizarla para obtener mi compuesto de partida, que sería esta acetona. Después, otras aplicaciones muy útiles de las cianohidrinas, que no vemos en la materia, pero se las muestro para que vean la utilidad sintética que tienen estos compuestos,
es la formación de este tipo de ácidos carboxílicos y de este tipo de aminas primarias, que en un principio no serían fáciles de sintetizar. ¿Por qué? Si bien más adelante en la materia vamos a ver métodos de síntesis de ácidos carboxílicos, no vamos a ver un método de síntesis de un ácido carboxílico con un oxidrilo en la posición alfa al carboxilo. La cianhidrina se usa específicamente para sintetizar este tipo de ácidos carboxílicos. Y por otro lado, también es bastante difícil sintetizar este otro compuesto si no se hace por intermedio, utilizando como una cianhidrina de intermediario. O sea, sintetizar una amina primaria con un oxidrilo en una posición beta, si no fuera por este mecanismo de síntesis, sería bastante difícil de sintetizar. Entonces, en sí la cianhidrina como compuesto no tiene mucha utilidad, pero sí se la puede utilizar para sintetizar otros compuestos que por otros caminos serían muy difíciles.